Bueno, pues bienvenidos una vez más a su podcast de La Gota de Agua. Eh, Estamos en el mes de junio celebrando mundialmente la diversidad, la aceptación, y hoy vamos a tener un invitado muy especial, muy valiente, un joven colombiano, emprendedor, muy talentoso, Joaco Alarcón. Y bueno, hablando de la diversidad, Joaco, pues orgullosamente gay, y valientemente se ofreció a platicarnos su experiencia sobre lo que significa crecer y desarrollarse en una sociedad que todavía no acaba de abrir o despertar. Y bueno, aquí lo tenemos. También estamos con la presencia de la doctora Verónica Flores, que nos va a compartir su punto de vista desde el punto de vista psicológico. Y bueno, les dejo el micrófono. Ok, y bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente aquí. Y yo quiero empezar esto hablando de cuántas veces matamos a la gente con una sola palabra. Cuántas veces somos capaces de humillar, de enjuiciar, de señalar, pero sobre todo de anular esas voces que han querido de alguna u otra forma gritar. ¿Cuál es el grito desesperado? ¿Cuál es el llanto desesperado? ¿Y cuál es la pasión desesperada que mueve a toda esta gente que a veces, por querer ser lo que nosotros queremos que sean, ellos han tenido que incurrir en mutilaciones, en silencios, en suicidios que los han llevado a hoy ya no estar con nosotros? Y tristemente he experimentado el proceso de varios que, sin lugar a dudas, es increíble que en este siglo podamos estar vivenciando muertes y voces calladas como las que vamos a escuchar en algún momento sobre Joaco, que es una persona que en su vida también atravesó momentos de silencios que él quiso por sí solo tener. Así que vamos a escuchar. Hola chicos, muchísimas gracias. Para mí es un súper honor. Me presento, soy Joaco Alarcón. Gracias Luis por la introducción. Y a Vero, para mí es una gran oportunidad estar acá para hablar de esos temas que en muchas ocasiones son tabú todavía, ¿no? En nuestra sociedad, especialmente en nuestra sociedad latina, ¿no? Yo vengo de una familia muy conservadora, de una ciudad muy conservadora, donde siempre hay que tener apariencias, ¿no? Donde siempre hay que ser otra persona. No puedes ser tú, porque cuando eres tú, independientemente sea la orientación sexual o lo que tú quieras ser en la vida, tienes que cumplir como con ciertas normas y ciertas, ciertas estereotipos, ¿no? De lo que la gente quiere que realmente seas tú. Pero bueno, gracias a Dios he contado con la suerte de que todas estas experiencias que me han pasado a mí en la vida me han formado a mí como persona en este momento. Creo que no me ha tocado difícil como de pronto muchas personas que conozco, pero sí me tocó vivir mi historia de una manera muy silenciosa hasta cierto punto de mi vida, ¿no? Básicamente, para mí he sido gay toda mi vida, o sea, nunca tuve dudas, ¿sí? hacia mi orientación sexual. Tenía muchos miedos simplemente por aceptarlo, no solamente conmigo, sino con las demás personas. ¿Y quiénes eran esas personas? Mis papás. Mis papás fueron las dos primeras personas que siempre les tuve mucho miedo, por decirlo de alguna manera. Pero era miedo como al rechazo, al ya no eres mi hijo, no cumpliste con mis expectativas, y toda esa parte que tú a la final del día pues no quieres romper, como ese vínculo paterno, materno. Y bueno, no sé, estoy acá para contar mi historia. Pues mira, más que nada yo te quiero agradecer antes que nada, porque se requiere de mucha valentía
para exponerte y para abrirte y para... Pues yo creo que no es con otra intención más que la de iluminar un poco a la gente y a esas personas que posiblemente estén atravesando esa etapa donde estás todavía con el miedo de salir a la luz, ¿no? Como vulgarmente se le dice que están en el closet. Pero yo me puedo imaginar, nada más me puedo imaginar lo que sientes o lo que puede sentir una persona que tiene una definición sexual que como lo platicábamos ayer en la noche, pues no la eliges. Yo creo que es algo que brota, que es algo que sale desde adentro. No creo que nadie por gusto vaya y escoja el denominarse así, ¿no? Es algo que tienes que, primero pienso que tienes que asimilarlo tú, aceptarlo tú, ya tú te estarás tú juzgando y luego tienes que escuchar a tu familia, a tu sociedad, a la gente con la que vives, a los compañeros de la escuela, cómo hacen comentarios, cómo hacíamos, porque yo los hice. Yo me burlé, yo usé ese tipo de actitudes en la inconsciencia. Nada más me puedo imaginar el dolor que se puede llegar a experimentar sabiéndote gay, sabiéndote homosexual, porque la palabra gay en inglés lo que significa es alegría, es estar alegre. Y qué padre para definir a una definición sexual de esa manera, ¿no? Que generalmente las personas que son gays generalmente se demuestran al mundo con mucha alegría. Sí, siempre y cuando como esa parte de la sociedad nos acepte, ¿cierto? O sea, muchas veces la palabra gay, que ha sido tan menospreciada en muchas ocasiones para definir cierto tipo de actitudes o personas o cosas o situaciones feas, por ejemplo, como la palabra maricón, que es muy despectiva, que es hiriente, que a la final del día en nuestro vocabulario se ha convertido en una palabra que no tiene tanto significado porque ya se convirtió como en el día a día, en el vocabulario de los jóvenes en este momento. En Colombia nosotros utilizamos muchísimo esa palabra, ¿no? Entonces como que ya no tiene el marica, sí, entre las mujeres, entre los amigos, entre todo el mundo que tenga una cierta conexión afectiva de amistad, se utiliza esa palabra. Pero sí muchas veces tuve que vivir esa palabra no del aspecto de amistad. Tuve que vivirlo del aspecto de tener miedo que me señalaran con esa palabra. Era una palabra que generaba pavor. Era una palabra que yo trataba, o más bien hice creé una personalidad que no era mía, simplemente por el miedo de que en ningún momento me dijeran esa palabra. Entonces creamos como un tipo como de alter egos, por decirlo de alguna manera, que son los que nos protegen a nosotros todo el tiempo para generar personajes ficticios, ¿no? Entonces yo era la persona que me comportaba diferente o trataba de comportarme diferente porque no quería que me vieran como yo era realmente. Desde niño, mis compañeros del colegio, algunos profesores también, cuando intentaron defenderme, tuve una profesora que en algún momento, y le agradezco que haya sido de esa manera porque pues ella me explicó, o ella le dijo a mis compañeros que yo era una persona diferente, que era una persona más sensible. Eso no me hacía gay o no me hacía maricón, como me decían a mí. No sé si tomarlo de buena manera o si simplemente también ella estaba disfrazando una realidad, ¿verdad? Entonces, digamos que me funcionó por un tiempo porque ya la gente me empezó a ver diferente. Entonces, yo me acuerdo con 10 años estábamos en clases y siempre era señalado como la persona diferente. Entonces, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta tú que eras gay? Básicamente, Vero, yo creo que siempre lo supe porque siempre tuve tendencias diferentes, gustos diferentes. Siempre jugué, me encantaban las muñecas, eso era como mi
mi escapatoria a todo el mundo de la belleza y la perfección, ¿no? Para mí una muñeca era algo espectacular. El mundo de una muñeca era algo como el mundo que todo el mundo quiere crear, ¿no? Para eso yo creo que los juguetes existen, como para que nuestra imaginación vuele. Claro. Y Toda la fantasía, ¿no? Exacto, crear ese tipo de fantasías y ese tipo de juegos donde te desconectabas completamente. Entonces digamos que desde que yo me acuerdo siempre tuve como esa parte, siempre me sentí muy identificado con las chicas, he sido muy amigo de las chicas siempre, me cuesta tener amigos heterosexuales, no solamente porque sea difícil, sino porque generaron una Claro, yo una pienso barrera. que el heterosexual, el hombre, porque estábamos hablando también en el episodio anterior, no al pasado, el anterior que tuvo mucho éxito, que precisamente nos lo sugirió el hijo de Verónica, que también es gay y que ha tenido mucho éxito. Fue un episodio sobre las nuevas masculinidades, porque nosotros heterosexuales pues tenemos también el miedo a expresarnos, a tener un lado femenino despierto, poder llorar o poder ver una película romántica y que te salga la lágrima, porque entonces tienes miedo a que te señalen como maricón. En México le dicen más feo. En México le dicen putos, o sea, es una palabra que realmente sí es un joto, poco... ¿no? Jotos, que son despectivas, que son muy malintencionadas y que, pues tú como hombre, que todavía no te defines también, porque de niño pues, no tienes la menor idea de si eres o no eres, tienes esa incógnita, ¿no? Yo creo que cualquier hombre, o que la mayoría de los hombres, hemos tenido un momento en el que hemos dudado también si te gusta sí me o gustan no. los hombres, ¿no? Porque también hay que tener ya en una masculinidad antigua, vamos a llamarlo así, no puedes apreciar la belleza humana. No puedes ver a un hombre guapo y decir que está galán, porque entonces ya eres puto o ya eres maricón. Entonces hasta en esa estupidez, porque yo lo llamo estupidez, nos negamos el placer de poder expresar una obra de arte o un cuerpo adecuado o una cara bonita en un hombre o en alguien de tu mismo sexo, porque entonces ya automáticamente caes en ese estereotipo. ¿No? Y muy difícil porque no significa que cuidarte y ese tipo de cosas, que es lo que ustedes hablaban en el podcast anterior con Matthew, se confunde mucho, ¿no? O sea, se confunde mucho el cuidarse, el ser diferente, ¿no? No es solamente el cuidarse, sino el ser diferente, el tener gustos diferentes. ¿Qué pasa con el niño que es más refinado que los otros niños? Sin embargo, no es gay. Sí, entonces también se es metrosexual, digamos. Exactamente. Uh-huh. Y así como que se generan este tipo de cosas que generan confusión. Yo en este momento tengo 37 años, digo, ¿en qué momento? Y mi deseo más grande sería que nadie tenga que salir del closet, ¿sí? O sea, que nadie tenga que pasar por lo que yo y muchas personas han tenido que pasar ante sus papás, sociedad, amigos y demás. Si me permites opinar, yo lo corrijo y diría que sería mejor que nadie tuviera que meterse al closet, que nadie tuviera que esconderse en un closet, porque yo lo he visto con familiares donde es evidente que el niño tiene tendencias, que tiene preferencias, pero es como un tabú, ¿no? Y entonces todo el mundo lo sabe, pero nadie lo acepta. Y aparte nadie lo libera, ¿no? O sea, nadie le dice, relájate, o sea... Claro, y sí lo comentan, ¿no? Y sí es como... Es como un tabú, exacto. No, y es un chisme de cocina, de acá, exacto. De todo oculto, como si... Entonces yo creo que eso está más fuerte todavía que el mismo que no sale porque no tiene la valentía para salir y decir, oye, soy gay. ¿No? Es más cobarde aún el que lo está hablando, ¿no? Oye, fulanito es gay y tú no le digas, que no sepa que ya sabemos. Sí, que no se entere, que no se entere el papá o que no se entere la mamá, ¿Cómo podemos nosotros, que somos miembros de la sociedad, que tenemos gente que está todavía en el closet? Yo digo que son como el elefante en el cuarto, ¿no? Que todo el mundo sabe, pero todo el mundo pretende que no están ahí y no los liberan, como que esperando a que de repente se le corrija la enfermedad o que
¿Qué podríamos hacer como sociedad para ayudar, para...? Desafortunadamente todavía estamos en una sociedad donde la apariencia prevalece, ¿no? Y es lo más importante antes que el bienestar de un niño o de un adolescente o de un adulto. A mí me parece increíble todavía que existan adultos en el closet, ¿no? O sea, mujer, con hijos, con una cantidad de cosas, que son personas independientes, que son personas que pueden hacer con su vida lo que quieran, pero simplemente es ese estigma de no lo hago porque ¿qué va a pasar? No lo hago porque... Para mí esa doble vida es tenaz, muy pesado. Es muy pesado, me voy es una carga. a casar para quedar bien con la sociedad. Para quedar bien y para... que no me deshereden. Exacto. Y que me acepten los primos y me acepten los claro. amigos. Y todo el mundo. Claro. Pero acá llevo otra vida. Exactamente, wow. Exactamente. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta sociedad? Si ustedes me preguntan, cambiar los estilos de crianza, los de enseñanza en los colegios. Yo creo que todo este tipo de situaciones se presentan es porque no recibimos una educación adecuada en nuestras instituciones, en la calle. Gracias a Dios en este momento, y es algo que me siento muy orgulloso de ver, y es este tipo de series que han adoptado cierto como responsabilidad social en normalizar. Correcto, sí. Todas estas situaciones que se pueden llegar a ser muy incómodas para cualquier familia, ¿no? Vuelvo a mi pasado. Cuando tenía 10 años, por primera vez fui a la psicóloga. Me llevaron mis papás para tener terapia. Yo lo vi en mí como algo muy normal, que a los niños, de hecho me parecía súper divertido ir, porque era el espacio donde yo me sentía más seguro. No tenía ni idea cuál era la intención de mis papás. ¿Curarte? Sí, no tengo ni idea. Pero te pareció divertido en aquel entonces. En aquel entonces me pareció súper divertido porque digamos que yo ya había presentado muchas campanitas a mis papás, por decirlo de alguna manera, donde ellos en cierto modo tenían una preocupación. Y de cierta manera agradezco que mis papás se hayan preocupado por mi bienestar, para también saber cómo ellos me podían tratar a mí como su hijo, ¿no? Aunque tiempo después me enteré que sí era más o menos para eso, para ver si había una cura, ¿no? Si había un tratamiento del cual yo pudiera ser partícipe. ¿Tus papás te aceptaron? ¿Hubo una plática? Porque yo creo que eso ni siquiera es motivo de sentarse y tener una reunión para abrir, ¿no?, tu preferencia sexual, o ¿por qué no lo hacemos los heterosexuales? ¿Por qué ustedes debían hacerlo? Exactamente, mira, la historia es un poco larga conmigo porque empiezo muy pequeño. O sea, empiezo muy pequeño, a los 10 años ya tenía muchas tendencias. A los 12 años recuerdo mucho que me enamoré por primera vez. Me enamoré de mi mejor amiguito. No tenía ni idea exactamente qué era lo que yo estaba sintiendo. ¿Tu amiguito era gay o no, él no era. Nunca supe, pero era tal enamoramiento donde yo tenía un diario y escribía todos mis pensamientos, todos mis sentimientos hacia él, a esa persona, y yo hablaba de amor a esa edad, 12 años. Okay. Y para muy de malas mío, te lo leyeron. Mi papá encuentra ese diario. Yo me acuerdo que era un diario pequeño, rosado, con candado. Fíjate. Imagínate lo que Claro, sí. Muy de niña. Muy de niña, sí, claro, muy sentimental. Pero mi papá lo lee. Mi hermano siempre supo mi tendencia. Nosotros teníamos una conexión muy grande con él, y yo le comentaba cierto tipo de cosas, hasta que hubo un momento donde yo dejé de comentarle porque él ya lo utilizaba como para chantajearme. Exacto. ¿Cuántos son en casa? Somos 4, mis 2 hermanas mayores, sigo yo y mi hermano menor. Digamos que yo tengo un peso doble también, porque soy el primer hijo varón de una familia muy conservadora, muy machista, donde hay un apellido, donde hay un nombre que cuidar y que hay que manejar con pinzas, por decirlo de alguna manera. Cuando mi papá lee este diario y se da cuenta que su hijo ya lo está confirmando en letra, puño y letra mío,
Yo me acuerdo mucho que... No, desde que vio el diario con el candadito. De color rosa. Lo definió todo. De color rosa. Oye, pero mira, lo grave del asunto es que desde ahí tu papá violó tu intimidad. O sea, si tienes un diario, que es algo que realmente... Yo pienso que hay lugares donde la gente no debe de ir. En la época moderna ahora es el teléfono, ¿no? Yo pienso que el teléfono es zona prohibida. Tu nuevo diario. No, Exacto. Y aguas donde agarres el teléfono de la pareja porque te pone, bueno... Pero Se ponen a es que temblar. ahí va parte de la intimidad también. O sea, yo puedo estar con mi pareja muy tranquilo, muy normal, puedo tener el Claro. código de esa persona, lo puedo dejar en la mesa y si tú no ocultas nada, no tienes por qué estar nervioso. Pero lo que tú dices, Luis, es parte de la intimidad de una persona. Pues sí, hay lugares a donde Sí, no podemos hay que- ir. O sea, yo pienso que por algo no podemos leer las mentes y por algo no podemos saber lo que está pasando por la cabeza de otra persona. Esa es la privacidad, es el derecho a pensar. Porque imagínate la si ya no libertad, ¿no? puedes hablar, claramente, es un problema poder expresarte. Que no puedas pensar, ya que no tengas esa capacidad de mantener tus pensamientos para ti. Sí. Es una violación. Desde ahí, yo es como pienso. dice el dicho de no le busques la quinta pata al gato, Ajá. o el que busca El encuentra. que busca Sí. encuentra. Porque siempre va a haber algo que encontrar. Mi papá encuentra en mí esta historia de contando mi amorío secreto con mi amiguito, que él no sabía absolutamente nada, nadie sabía nada, solamente mi hermano. Y mi hermano rápidamente agarra el diario, tacha algunas palabras y Lo censura. los cambió, exacto, cambia esas palabras de amor por tristeza, porque estoy triste porque no lo vi este fin de semana, cuando realmente decía, lo amo más, Ajá. o este Ok. fin de semana lo amé más. Ajá. Un amor inocente, un amor de niño, un amor puro, un amor muy bonito, pero fue tapado. Castigado de alguna manera, ¿no? Sí, acá fue un castigo bien grande el tener que ocultarme mis sentimientos, ya ahí es una opresión horrible, pero lo feo no fue solamente eso, sino la respuesta de mi mamá. Obviamente mi papá muestra este diario a mi mamá. Claro, ajá. Y cuando mi hermano me cuenta que mi papá había leído el diario, yo no quería regresar del colegio a mi casa. Yo tenía mucho miedo. Miedo. ¿De qué tenías miedo? ¿De que Miedo papá te de que corriera, me- te golpeara? No solamente de que me corriera, sino de que me golpeara. Que me golpeara de tal manera que fuera a acabar con mi integridad física, por decirlo de alguna manera. Mi papá es de mano pesada y con nosotros fue muy pesado, porque fue su estilo de crianza y fue su forma de conocer la vida, ¿no? No le critico nada en este momento a él, ya hice mis paces con él. Pero sí fue su reacción. De hecho, para sorpresa mía, la persona que yo esperaba que me iba a apoyar era mi mamá. Y yo sabía que si yo iba a correr a los brazos de mi mamá, ella me iba a proteger. Y recibir las palabras más duras que un niño de 12 años pueda recibir Wow, de su madre, te sigue doliendo. ya no, Vero. Ya no me duele, ya lo superé, pero cuando recuerdo esas palabras y eso generó en mí muchos miedos, muchos temores, y es que cuando llego en la ruta del colegio a mi casa y entro, mi mamá llega y me dice, es el colmo de lo que pasa en esta casa, yo prefiero tener un hijo muerto. Wow. Prefiero tener un hijo en la cárcel, prefiero tener a un hijo ladrón, matón, pero no quiero tener a un hijo marica. Ok. Imagínate si era la persona que yo esperaba que me iba a abrazar y que me iba a comprender porque era sangre de su sangre y de sus entrañas nací. Y resulta y pasa que encuentro esta historia y yo dije, no, miércoles. Ahora cuando yo vea a mi papá, ¿cuál va a ser la reacción de él? Si mamá fue así. con Si papá mamá fue seguro así, será peor. ya no quiero saber qué va a hacer mi papá. Acá es la parte bonita de la historia. Mi papá, me acuerdo tanto que él estaba en su estudio, estaba sentado en el escritorio, me hizo sentar enfrente de él
tenía el diario encima de la mesa. Y yo, miren, se los juro que yo no sabía qué hacer, o sea, me temblaban las piernas, me sudaban las manos. Lo único que yo quería era que me comiera la tierra. Mi papá, muy calmado, muy tranquilo, me habla como con mucha sinceridad del caso y me dice que si necesito ayuda, con muchísimo gusto la voy a obtener. Y fue bonito, por decirlo de alguna manera, o sea, me hizo entender de alguna manera que era mi padre, ¿no? O sea, que me estaba apoyando, solamente en palabras, porque los hechos fueron otros. Los hechos entonces desde el día siguiente me levantaban a las 5:30 de la mañana, porque eso me iba a hacer varón, y entonces tenía que entrenar mi cuerpo de niño para convertirme en un hombre. Y las comodidades y los consentimientos y todas aquellas cosas a las que yo había estado acostumbrado y que ellos me acostumbraron, entonces ya la habían cortado y ya no las tenía más. Sí, como si el castigo corrigiera la preferencia, exactamente, ¿no? Exactamente. Ellos creían que cortándome esos beneficios yo iba a cambiar, pero yo soy muy terco. Claro. Qué barbaridad. Empezando yo porque a mí me dices tú no puedes, no lo tienes permitido y al contrario me retas. Para mí eso se genera en un reto completamente y se volvió eso con mis papás, un reto, especialmente con mi papá. A mi mamá digamos que la dejo en un cubo, no la juzgo, no le reclamo, de hecho nunca hablamos de esto con ellos, jamás, nunca. Pero sí me quedó esa herida en el corazón. Sí, me quedó la herida en el corazón. ¿Cómo no? Y yo creo que son palabras que se quedan por siempre, ¿no? Por siempre. Y por más que las proceses y demás, decimos que en terapia que no podemos olvidar, aprendemos a vivir con ello. Y yo creo que una de las cosas, retomando lo que decías, Luis, qué difícil es como familia hacerte el tonto. Porque el tonto no es aquel que está frente a ti, ¿no? Que lo juzgamos o que estamos todo el tiempo hablando de esa persona, sino lo tonto que somos nosotros y la palabra completa, ¿no? Es esa ignorancia, esa manera tan estúpida de poder juzgar a alguien cuando nosotros como sociedad y hablando de la responsabilidad social, tenemos todo para decirle al otro, vamos, dale, ¿no? Claro. Esta es tu vida igual que la mía. Claro. Tú y yo no tenemos nada diferente. Lo que tú elijas está padrísimo. O sea, lo triste del caso, lo más triste del caso, y lo digo yo con mucha tristeza porque cuando estás dormido, cuando todavía no tienes un despertar, una conciencia y no puedes comprender que tus acciones afectan, que una palabra mal dicha en el momento equivocado puede ser el detonador para que una persona se suicide. Puede ser el empujón en el puente, ¿no? Puede ser, y que una palabra en el momento adecuado, a lo mejor una palabra de aliento, tú tienes una anécdota también al respecto de eso. Puede ser que alguien no se suicide, o sea, puede ser alguien que te quite ese pensamiento, porque lo que estás buscando, yo pienso que la gente que está a punto de cometer un acto de suicidio es que ya no tiene una razón, está esperando buscar algo, ¿no? Una señal que le diga vale la pena estar aquí. Y si vas por la calle y eres gay y estás triste y estás confundido porque estás siendo sometido a juicio constantemente, no puedes ser tú, no te puedes expresar, están coartando tus libertades de ser quien eres. De manera ignorante nosotros emitimos juicios muy estúpidos y no sabemos que realmente una palabra mal dicha en el momento equivocado puede ser un sí me suicido, ¿no? O un no vale la pena vivir. Y la gente que lo dice a lo mejor no se da cuenta, a lo mejor va en la bicicleta y te grita puto y tú era lo único que necesitabas para detonar. Ajá. Y bueno, continúo pues, o sea, con este tipo de sentimientos y cosas que se generaron ese día en mi casa.
se superó, entre comillas, algo, mis papás prefirieron echarle tierra, como se dice. Tapar el sol con un dedo. Exacto. Y sin embargo yo tuve que fingir, por muchos años, tuve que inventarme un Joaquín completamente diferente. Wow, no, hombre. Y si tú me preguntas en este momento, parte de mi adolescencia fue mentira. Parte de mi adolescencia no tuve la oportunidad de vivirla. No tuve la oportunidad de ser quien realmente yo era o quien quería ser yo. Yo lo podía hacer a escondidas, callado, sin decir ni mu, porque no podía hacerlo, con nadie absolutamente. Yo dejo de comunicarme con mi hermano como en ese vínculo afectivo y de confianza que teníamos, y se me acabó en quién confiar. Yo ya no tenía, yo me estaba ahogando solo. Y si le sumamos la presión de mi papá y si le sumamos la presión de mi mamá y de la familia y del colegio y de la sociedad como tal, me seguía ahogando. Hasta que llego a mis 15 años, me enamoro por primera vez. Mi primera relación empezó a los 15 años, toda la mentira. Bueno, pero te enamoraste de 12. Me enamoré de 12, el amor más hermoso que yo haya tenido, se los juro, y el más inocente y el que no tengo ni puta idea porque no pude vivirlo y porque no pude y no tuve el derecho de hacerlo. Claro. O sea, eso me duele de esta sociedad, porque no claro, pude. porque el tiempo no regresa. Exacto, miren, perdí, yo creo que la razón como más hermosa, que es la base de todos, ¿no? Las ilusiones. Las ilusiones, el amor, Claro. el poderte expresar. Es normal que una niña ya tenga novio a los 10 años y se lo celebran. De hecho, a los bebés que los molestan si es niño y niña. Pero si son dos niños y son dos niñas... No, olvídate. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué Sí, hora? está Eso muy no fuerte. se puede. Y genera mucha presión hasta que ya no puedes más. La gota que rebasa el vaso para mí, que ya lo riega y ya no hay nada más que hacer en mi vida, ocurrió a los 15 años y con una pelea que tuvimos con mi papá, una discusión, lo mismo, porque mis gustos eran completamente diferentes a los de mis hermanos, hermanas. Si eras el rarito, ¿no? Era el rarito, de la exacto. casa. Y me acuerdo tanto que como me gustaba lo diferente y me encantaba, y ya se volvió un reto para mí pelear con mis papás de cierta manera, de comportamientos míos, entonces yo me iba por donde no era, ¿cierto? O sea, en contra de la corriente. Yo creo que esa fue mi forma de sobrevivir, ¿no? O sea, mi forma de sobrevivir. Y ahorita me preguntas si todavía sigo llevando la corriente. Pues sí, yo creo que, como hablábamos ayer, en una plática muy profunda que tuvimos ayer, vamos adquiriendo herramientas de supervivencia, ¿no? Vamos agarrando corazas, vamos agarrando armamento. Es la coraza que vamos adoptando para defendernos y sobrevivir en el medio. Esas pesan, te sirven en determinado momento para subsistir al medio, para sobrevivir al medio en el cual es hostil porque estabas teniendo que adaptarte, pero ya no te las quitas luego. O sea, ya cuando ya no las necesitas, cuando ya no hay necesidad de andarlas cargando, esas ya se quedan y se convierten quizá en los peores hábitos de tu vida y los que te crean y te generan más conflictos, ¿no? Y nos vamos poniendo esa máscara, ¿no? También la máscara con los amigos, para ser aceptado, ¿no? Porque hay que ser diferente en el trabajo, con los amigos, con la familia, y de pronto dices, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento? Y eso de que tú dices, o sea, tratar de adaptarse de alguna manera para ser aceptado ante todo el mundo. Yo tuve novia por 2 años, donde en mi casa la aceptaban y a mí me aceptaban solamente por apariencia. Digamos que sí la quise, sí, porque pues... Claro, un ser humano, ¿no? Exacto, Fíjate, también, pero no, o sea, ese tipo de amor para mí no fue real jamás. Pero fíjate también cómo nos orillan, de alguna manera nos obligan
Y en caso de la persona gay, que para poder sostener esa mentira tiene que enamorar a una mujer, tiene que casarse con ella y también está engañando a esa persona. Y el daño que está generando a esa persona, que esa persona es inocente, que no tiene la culpa no sabe, pero el hombre tiene que cumplir con la sociedad y tiene que llegar a los puntos a los que tenga que llegar, viviendo una mentira. Y hay consecuencias, o sea, hay gente que no tiene vela en el entierro y se ve involucrada en la terrible falta de aceptación del lugar donde generalmente tenemos que tener la aceptación más grande, ¿no? Que es el hogar. Claro, y es donde yo te voy a hablar como mamá de un gay, y yo recuerdo perfecto la primera vez que acompañé a Mario Adrián a un antro, ¿no? Sus amigos pensaban que yo era... Sí, le dije, hijo, vamos, yo te acompaño al antro. Y los amigos pensaban que yo era la que tapaba, o sea, la que, ya sabes, como la novia o la que tapa al alcahuete. Okay. Y yo volteaba y veía, y se me salieron las lágrimas de ver a mi hijo cuando su pareja en aquel entonces, que bueno, lo estaba pretendiendo, le pone la mano en la pierna. Y para mí fue la primera vez de ver un contacto hombre con hombre, pero aparte era mi hijo. Y no sabes, se me salieron las lágrimas de decir, qué pendejos podemos ser, porque esa es la verdad. En no abrir la posibilidad a alguien como a cualquier otro de darles la libertad de ser quienes son. Y yo recuerdo perfecto que la alegría de mi hijo, tengo grabado en mi mente esa sonrisa de Mario, de verme como diciendo, puta, no manches, no, era padrísimo. Y de ahí me acuerdo que le dije, mi amor, si te quieres ir con él, vete, papi, ve con él, hazlo, ¿no? Y no es lo mismo cuando crees que en casa, ahorita que nos compartes esto de que pensabas que mamá era la que podía cobijar, en ese momento no voy a justificar a tu madre, pero sí te quiero decir que nos sentimos a veces tan impotentes y tan tontas a lo mejor en el acompañar a un hijo, porque previo a todo lo que nos han contado de que una madre tiene que ser perfecta, ¿no? En mi caso era cómo yo iba a tener un hijo gay, y cuando lo vi dije, Dios me lo mandó porque así era, porque no pude haber tenido mejores hijos que los que tengo, y de lo cual me siento muy orgullosa. Pero a mí Mario Adrián me enseñó a respetarlo de esa manera, cuando también por su mente pensó en no sé por qué estoy vivo, ¿no? Y de ahí dije, si de mí depende que este hombre en su vida vuelva a que le pase por su mente por qué está vivo, he de dar mi vida misma, pues sí, si es preciso. Definitivamente. El comentario tan absurdo de una madre diciendo que prefiere tener un hijo muerto que no sabe exactamente. Yo pienso que no tiene la capacidad de entender el dolor de un padre que pierde un hijo. O sea, no, yo tengo la experiencia, desgraciadamente, y daría la vida por tener un hijo gay que estuviera vivo. Sí. Miren que lo que ustedes dicen en este momento, Vero, o sea, tus hijos son muy afortunados porque tienen una madre, como dicen ustedes los mexicanos, chingona, echada para adelante, que apoya, que sigue, que ama, que perdona, que es humana. Desafortunadamente para las personas que no nos tocó, como a tus hijos de pronto les tocó, que nos tocó ocultarnos, que nos tocó sentir humillaciones de nuestros propios padres, con palabras, con gestos, con actos que no eran, lo llevan a uno a un punto donde te haces esa pregunta de ¿quién soy? ¿Vale la pena que yo esté acá? ¿Vale la pena que yo siga con mi vida? Y es cuando yo llego a mis 15 años y tengo mi primer intento de suicidio. Llegué a un punto de mi vida donde todo se tornó tan gris, tan negro y tan desesperante para mí, porque no había un mañana. ¿Cómo había un mañana? Si mi papá, mi mamá no me aceptaban, ¿cómo iba a haber un mañana? Pues yo preferí tomar la mejor decisión para mí en ese momento. Yo creía que era lo mejor que podía hacer.
Y bueno, resulté luego en la clínica, mi papá luego estaba conmigo, tengo muy pocos recuerdos de esa situación. Creo que mi cuerpo y mi mente las bloqueó, prefirió eliminarlas. Pero también recuerdo que yo solamente quería estar, o sea, cuando me desperté en la clínica, yo dije, por fin, ya estoy al otro lado. No, todavía estoy vivo y estaba peor de lo que había estado. Claro, porque estaba tienes conectado, la cruda moral. porque Esa parte, ¿no? uno la cruda moral, pero otra es como fallé. Ujú. O sea, no puedo creerlo, fallé. Ujú. Ni para morirme le atiné, ¿no? Ni para morirme le atiné, exacto. Recuerdo tanto que salgo de la clínica al día siguiente me acuerdo tanto estar en la situación con mi mamá otra vez y mi mamá cayó muchas cosas. Mi mamá permitió también muchas cosas, ¿no? O sea, actitudes con mi papá de pronto, actitudes hacia mí, actitudes, no la juzgo, miren, yo no juzgo a nadie, no me menos a mis papás. No podemos juzgar a nadie. En su momento tuvo sus razones. Ella me dice a mí en ese momento que hable con mi papá. Yo de la nada saqué el valor que tenía que tener en ese momento para hablar con mi papá. Me acuerdo tanto que él estaba dentro del auto, dentro del carro. Él acababa de llegar a la casa, se quedó parqueado ahí enfrente de la casa y yo de una me monté en el carro, puse seguros y nos quedamos callados con mi papá. Él no me decía nada, yo no le decía nada. Yo esperaba que mi papá me dijera algo, alguna palabra, lo que fuera. Y me dio coraje, me dio rabia y me dio mucho mal genio. Y mi explosión fue decirle, papá, por su culpa, por como usted me trató hasta el día de hoy, hice lo que hice porque esa era la manera como usted creó, digámoslo en cierta manera. Yo en ese momento me sentía un monstruo porque no sabía ni quién era, ni cómo comportarme, ni nada por el estilo. Yo nunca había visto llorar a mi papá. Es la primera vez que veo llorar a mi papá. Fue un placer para mí, puedo decirlo. Para mí fue un placer ver llorar a mi papá. Fue un placer no de malo, sino un placer de decir, Lo viste tiene humano. sentimientos. No es el logro que yo me había metido en mi cabeza. No es la persona que hay que tenerle miedo. Hay que tenerle respeto, hay que tenerle amor, hay que tenerle comprensión. Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese momento cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de ser ante la situación como con ellos, ¿no? O sea, tratar como de saber que para ellos también era difícil, pero era algo que no me correspondía a mí. O sea, es un papel que yo asumí, pero no me correspondía a mí adoptarlo, ¿verdad? Y así sucesivamente pasan los años, llego a mis 18 años, yo ya tenía novio a los 15 años, todo fue a escondidas, yo tenía a mi novia por un lado, pero tenía a mi novio por el otro lado, él era mayor que yo, tenía 26 años, ya era una persona profesional, era una persona que sabía qué era lo que hacía y yo era apenas un niño que no conocía el mundo, una persona que hasta ahora lo que le dijeran se lo iba a creer. Esa persona fue muy, digámoslo, manipuladora en muchas cosas, en muchas actitudes que también generaron en mí más inseguridades todavía, muchas más inseguridades. Y llego a los 20 años, todavía yo estaba con este personaje y cuando mis papás se vuelven a enterar, bueno, pasó un incidente antes de ya yo confirmar y poder ya hablarlo con mis padres, donde prácticamente a mi exnovio y a mí nos encuentran en paños menores. Vamos subiendo de tono, vamos subiendo de tono la Okay. No sé qué tanto pueda decir acá, Todo. pero entonces resulta que tengo este personaje en mi vida, llego a los 20 años, pasan cosas con mis padres, donde se enteran, vuelven a encontrar
mi diario. No Otra aprendí. vez, otra vez. Esta Ahora vez era ya no era. morado. Le hubieras puesto un candado más grande el diario. No, pues la primera tenía candado, este no tenía ni candado, ni siquiera sabía dónde estaban las hojas que yo había escrito. Y mi papá lo encuentra de la nada y lee absolutamente toda mi Wow. historia de amor con mi novio de ese entonces. Fue Ahí sí ya más revelador todo. más revelador todo. Y mi papá, me acuerdo tanto que entra a mi habitación, eran las 7 de la mañana, entra a mi habitación, me lanza sobre la cama estos papeles y me grita que si aún le voy a seguir diciendo mentiras. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cuáles mentiras? Yo Sí, nunca- estoy enamorado. No es mentira. Y llego, me pongo una sudadera, me pongo una playera y salgo de mi habitación y veo a mi papá y a mi mamá sentada en la cama llorando, desesperada de que el mundo se iba a acabar, mi papá con los brazos atrás caminando de un lado al otro y veo esta escena tan ridícula. Ridículo, Claro, totalmente claro. ridículo. Tan ridícula y tan pasada de lo que era normal cuando ellos ya sabían las Una cosas. telenovela. Exacto. Y me acuerdo tanto de decirles, las palabras textuales fueron, dejen de ser ridículos. ¿Por qué está llorando, mamá, si esto es algo que usted ya sabía? Claro. Simplemente está confirmando algo de lo cual yo ya estoy muy cansado y yo ya no quiero respirar bajo el agua. Yo no puedo, o sea, no puedo puedes, más. no puedes. No puedo más. Claro. Y bueno, esta fue mi salida del closet con mis papás. Fue un poco más dramática si la cuento. De pronto haya otra ocasión, otra oportunidad para contar muchos más detalles. Pero sí fue una parte importante porque ahí ya me definí yo como persona, como hombre gay que soy en este momento, donde ya dije no más, primero voy a estar yo, segundo voy a estar yo y tercero voy a estar yo, sin importar lo que el resto de la gente diga y piense. En este momento estoy felizmente casado, voy a cumplir 7 años con mi esposo y lo más hermoso de la vida es que mis papás adoran a mi esposo. Mis papás es otro hijo más. Pues cómo no adorarlo, si es un tipazo, es un hombre. Sí, tenemos el privilegio Tenemos de el privilegio de conocerlo. conocer a Quique y bueno, es un hombre, es un corazón enorme, es un ser muy generoso. Es un privilegio tener amistades de esa calidad y yo te lo confieso que si yo no hubiera abierto mi mente y hubiera recapacitado en algún momento de mi vida a darme la oportunidad de cambiar lo que me impusieron, o sea, lo que me hicieron creer, si yo no hubiera podido cuestionar lo que me he cuestionado, me hubiera privado del privilegio de tener amistades tan bonitas, ¿no? Tan honestas, tan tan honestas, francas. tan francas, de gente tan noble, porque sí, realmente son gente que sabe amar, son gente que sabe brindar amor. Y sí, o sea, mi consejo, mi sugerencia para las nuevas generaciones que lo tienen más fácil que todas las personas que hayamos salido hace 20 años atrás y es aprovechen, sean sinceros, busquen lugares seguros. Si no es en su familia, papá, mamá, puede ser un tío, una hermana, alguien donde se sientan seguros, porque vale más estar tranquilos a tener estos episodios de depresión, de dobles vidas y de amarguras Totalmente. que pueden llegar a generar en una familia. Así Totalmente. Yo creo que tus palabras van a impactar a mucha gente y decirle a todos ellos, a todos esos niños, ¿no? Y esos adolescentes que están escondidos, que no hay por qué hacerlo, que sí hay una luz del otro lado del velo. Sí, que tienes que salir del closet y brillar y dejar que la luz te dé en la cara, ¿no? Ser quien eres, y si la gente no lo entiende, pues es problema de ellos. Yo pienso que el mundo es muy grande y siempre va a haber alguien que te acepte y alguien que te entienda, y si tu familia te niega ese privilegio, bueno, pues quizá no sea la familia adecuada. Tú tienes el derecho a escoger tu propia familia. Así es. Y es algo que muchas de las personas hemos tenido que hacer en algún cierto tipo de momentos. Lo único sí es, sépanse
sepan saber con quién hablan, a quién le cuentan sus cosas, porque son cosas muy privadas y no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Entonces hay que tener cuidado también pues, con eso. Claro. Pues bueno, mira, ya tenemos una muy buena plática, 50 y tantos minutos ya de plática, interesantísimo el tema, y la verdad pues sí me gustaría, si tú estás dispuesto, que más adelante en alguna otra oportunidad pudiéramos compartir más sobre el tema, ¿no? Porque sí, efectivamente es muy poco tiempo para poder tocar algo tan profundo, ¿no? Y la idea del podcast, la idea de La Gota de Agua es despertar conciencias, cambiar, ayudar a que la gente cambie, ayudar a que la gente pueda buscar otra perspectiva de la vida, ¿no? Y empezar a fluir. Y también decirles desde aquí que nos escriban y que nos sugieran también, ¿no? Y que hagan preguntas a través de esto, y yo como psicóloga con muchísimo gusto puedo contestarlos o guiarlos de alguna manera, si me lo permite. Pues sí, digo, también cabe la oportunidad de decir que Verónica Flores es una mujer muy capacitada, tiene mucha preparación y está abierta a recibir pues no sé cómo los llaman, clientes, pacientes. Sí, terapia online podemos dar. Online, podemos poner ahí los datos, y sí, siempre es bueno tener a alguien que nos puede orientar de la manera adecuada para evitar precisamente tener que llegar al punto de elegir el camino equivocado, ¿no? Sí, es verdad. Y si no, tienen el mismo derecho que tenemos todos. Igualmente acá tienen una persona con la que puedan contar, preguntarme. A veces también tenemos nosotros, o siento yo que tengo un deber muy grande. Yo pienso que sí. Con la gente, por supuesto, y es que sí. saber guiar también. Pues sí, porque ya llevas una delantera, y sí, desgraciadamente todavía hay muchos niños, muchos jóvenes que están despertando una sexualidad que no es comprendida. Sí. Niñas y niños, es increíble. Pero sí, así es. Y el tema es muy... Y el hijo es el hijo, muy ¿no? grande, sí. Al hijo lo tienes que amar. Cuando lo tienes en tus brazos y te dicen que es niño, que es niña, amas a un ser humano. Amas al ser humano, no amas a un pene o a una vagina, amas al ser que está dentro de ese cuerpo, ¿no? Y creo que ya tenemos que soltar esas cadenas. Pues un placer, Luis, como siempre. Igualmente, Vero, gracias por que nos acompañas. Gracias, Joaquín, Joaco, un abrazo. Muchas gracias, chicos, a ustedes. El tema es muy grande, no es suficiente el tiempo para hablar de tantas Pero cosas. Hay más podcasts adelante, y sí, la verdad, sí podemos contar con tu presencia. Sí nos gustaría. Pero lo más importante es que sepan todos que cuentan con 3 seres humanos que aman y aman todos los días. Luis, Verónica y Joaco ahora. Muchas gracias. Así es, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.